Buenas noches, bienvenidos. Un minuto y ya comenzamos.
Un segundito y ya comenzamos, chicos, ¿eh? Bien, voy a compartir pantalla, me confirman si se ve bien. Activar el audio. Perfecto. Bien. Bueno, bienvenidos, perdón por la demora. Vamos a arrancar. Clase de hoy lo que vamos a estar viendo son componentes, en ya entrar un poco más en el código de React, componentes y propiedades, tratando de entender con una primera aproximación de qué se tratan. Digo con una primera aproximación porque no es que ustedes mediante, digamos, estas primeras unidades van a entender 100% cómo funciona React, así que quédense tranquilos, esto es un proceso. Tampoco busquen con estas primeras clases hacer aplicaciones o ver la parte productiva, son, digamos, ejemplos didácticos, ¿bien? Así que, ¿por qué me refiero a que son ejemplos didácticos y demás? Para que no es que con estas unidades vamos a hacer una página web ni nada, ¿bien? Recién cuando veamos ruteos ya por módulo 3 perdón, unidad 3 del módulo 2, recién ahí van a poder entender la funcionalidad completa y poder hacer una página completa. ¿Bien? Antes, difícil. Entonces son ejemplos más didácticos que otra cosa. Pero voy a activar el audio. Salir. Entiendo que el resto me escuchan todos bien. Bueno, a ver, siempre a mano la documentación de React, bien, sobre todo para ustedes, como siempre les digo, está bueno trabajar con la documentación porque es lo que les va a permitir a ustedes, eh, digamos, ir viendo los cambios que hay en React, mantenerse al día, ¿bien? De no depender de, digamos, de algo extra, sino entenderlo directamente con lo que nos brinda React como información. Entonces, si ustedes van acá a conceptos principales, van a arrancar desde hacer un hola mundo, que es un poco lo que hicimos, si se quiere, hasta la semana pasada, que era básicamente instalar. Y acá van a empezar a hablar de componentes y propiedades. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Acá va a explicar un poquito qué son los componentes, qué son las propiedades. Son uno de los principales temas. Si ven la lista de temas, no es amplia en lo que es conceptos principales de React. ¿Bien? Son componentes, son estados y ciclos de vida, eventos, ¿bien? Y lo demás hasta les diría que es extra, ¿bien? Ni siquiera son las bases. Las bases de React son entender componentes, estado, ciclo de vida y propiedades. ¿Ven? Con esas 4 cosas, lo demás es como un extra, obviamente, para poder desarrollar el aplicativo web, pero con esas 4 cosas son como las bases, son los pilares de React. Bien, va a llegar el final del curso donde
van a ver que con esas 4 cosas podemos hacer todo lo que querramos en React. Obviamente programando, ¿no? Pero nos permite hacer un montón de cosas. Entonces, arranquemos primero entendiendo o repasando qué eran los componentes, ¿bien? Luego metiéndonos un poquito en lo que es el código que trae la aplicación y luego creando algún componente en React. Entonces, para repasar, ¿se acuerdan que yo dije, bueno, el componente era como el rompecabezas, ¿bien? Es como que yo tengo la página web, ahora es un rompecabezas, y cada partecita, bien, es un componente. Entonces imagínense que estamos haciendo una aplicación web y acá tenemos, no sé, la página de home, ¿bien? Vamos a poner acá, para no olvidarnos, esta es mi página home, ¿bien? Mi página de inicio, página principal. Ahora mi web también va a tener una página que es la página de login, ¿bien? Y también va a tener una página, nos va a quedar abajo, o la ponemos acá al costado, ahí está, que va a ser la página de registro. Entonces acá tenemos una primera división. Cada página va a ser un componente. Las páginas en React van a ser componentes. Después cuando veamos el ruteo en el módulo 2, unidad 3, vamos a ver cómo funciona. Por ahora nosotros vamos a trabajar con una única página y ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero vamos a entender primero los conceptos. Entonces, cada página va a ser un componente. La primera división que tiene una aplicación web, que son las páginas, ¿bien? Por eso es que cada página es un componente. Recuerden que los componentes los usamos para dividir. A su vez vengo acá y digo, bueno, esta página home tiene un menú acá arriba, ¿bien? Bueno, el menú es un componente, que aparte lo puedo reutilizar y que todas mis páginas, ¿bien?, tengan el componente menú. El menú es un componente. Es una parte de la página. Entonces, toda esa parte de página, bien, acá, es un componente que aparte lo reutilizo en varias páginas, bien. Que a su vez, ¿qué es varias páginas? Es otros componentes. Ahora vengo y digo, bueno, la home yo quiero mostrar productos, bien, como un e-commerce. Cada producto, este va a ser cada producto, es un componente. Entonces, fíjense que este cachito de código va a ser el producto tiene una imagen, tiene un nombre y demás. Bueno, el producto va a ser un componente, ¿bien? Cada producto, o sea, si yo acá en mi home muestro 4 productos o 3 productos destacados, ¿bien? Cada partecita de código que muestra un producto, este va a ser el Moto G, este va a ser, no sé, el iPhone y este va a ser el Samsung, ¿bien? Esto es un componente, este es otro componente, este es otro componente. A nivel código es el mismo código, lo que cambia es la información que muestra, pero son tres, es un componente que recibe información del producto y lo muestra. No sé, digo, bueno, debajo de la home voy a tener un banner, bien, bueno, el banner también es un componente, bien, no me deja. Ah, porque elegí el cuadrado. Vamos a hacer así. Bien, el banner también es un componente. Bien, este de acá también va a ser un componente. Entonces, fíjense que dividí primero la aplicación web en primeros componentes que son las páginas. Y a su vez, cada componente que hace de página lo fui partiendo en pedacitos. Bien, no sé, vamos al login para hacer otro ejemplo. Digo, bueno, el login va a ser un formulario de login, bien, usuario y contraseña. Acá voy a poner el usuario, acá voy a poner la contraseña, bien, y el botón que diga guardar, no sé, acá paz, acá va a ir el usuario, bien, y acá va a ir el botón que dice guardar, ¿está? Bueno, por ahí vamos a ver en el módulo 3, esto es un componente, este es otro componente y el botón es otro componente. ¿Bien? A nivel código, este y este por ahí son el mismo componente, el mismo código, de nuevo, que lo parametrizo, entonces le paso información diferente, lo reutilizo, pero es un componente. Entonces, ¿de qué se trata trabajar con componentes? Es de esto, es de dividir grandes problemas en pequeñas partes, ¿bien? O el gran problema que es el desarrollo en pequeñas partes. En React se componentiza, ¿bien? Mucho. El componentizar, que se lo usa como verbo, es como alguien había dicho, el modularizar, pero el componente, vamos a ir viendo ahora,
no es solamente código, lógica, sino que tiene la parte visual, ¿bien? Que no va a ser HTML, va a ser JSX, ahora también vamos a entender un poquito de qué se trata, pero por eso el componentizar en sí implica todo, ¿bien? O sea, acá este componente producto no es que tiene la lógica únicamente de agregar ese producto al carrito. Tiene la lógica del agregar el producto al carrito, la lógica del hacer clic que vaya a detalle, pero también tiene lo visual. Bien, tiene que arriba se va a ver la imagen, abajo la descripción y abajo a la derecha el precio. Está todo metido dentro del mismo código. Esa es la idea de armar componentes. Bien, vamos a ir viendo igualmente a medida que vamos avanzando, ¿bien? Por eso decía hoy, bueno, quédense tranquilos, hoy vamos a entrar un poco en el código, ver qué tipo de componentes hay y cómo vamos a crear los componentes. Y para llegar a entender toda esta navegación y todo este armado de cosas, vamos a hacerlo recién, como decía, unidad 3 del módulo 2, ¿bien? Cuando veamos ruteo, hoy no vamos a poder hacer varias páginas, ¿bien? Dentro de la aplicación, vamos a trabajar con una, ahora vamos a ir viendo cómo. ¿Está? Entonces, lo aclaro siempre esto porque no busquen ahora ya entender cómo hacer una página. Ahora es muy didáctico, sí busquen ir entendiendo estos conceptos y ahora cómo ir armando los componentes, que es algo fundamental. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Bien, avanzamos entonces. Yendo al código de React, ustedes instalaron la aplicación, ¿bien? Se encontraron con esto. Recuerden que desde la terminal ejecutan npm start y una vez que lo hacen, entonces en el navegador pueden abrir localhost 3000 y ahí van a tener su aplicación React, ¿bien? Yendo al código, acá van a ver que tienen en public un index HTML, que ese index HTML tiene un head, tiene un body y dentro del body tiene un div cuyo ID es root. Si yo quiero buscar esta imagen y este texto en el index HTML, que es este que estoy viendo acá, aparentemente, no lo encuentro. Ven que en ningún lado está esta imagen y este texto. Solamente hay un NoScript y un div cuyo ID es root. Esto está en la carpeta public. Y es el único HTML que tiene toda una aplicación React. Si voy al index.js, que es el primer JS que se carga, ¿bien? Vamos a ver que acá, bueno, hace un import React DOM, ¿bien? Que son módulos, bibliotecas de React. Después vamos a ir viendo un poquito más de qué se tratan. Un import CSS, después vamos a ver cómo se manejan los estilos, por ahora no. Un import app, ¿bien? Que tiene un strict mode, también lo vamos a dejar para después, para ir concentrándonos de lo más importante a lo que es, digamos, detalles. Pero acá vemos que llama a React DOM.render, esto es un método propio de React, de la biblioteca React DOM, en donde le pasa como primer parámetro, hagan de cuenta que el strict mode no está, bien, para no marearnos, le pasa esa etiqueta app, bien, esta etiqueta, pseudo etiqueta, ven, se parece mucho a una etiqueta HTML app. Y segundo parámetro, document.getElementByIdRoot. ¿Se acuerdan que document.getElementByIdRoot? ¿Qué estoy seleccionando yo ahí? Perdón. Disculpen. Ahí está. Perdón. Document.getElementByIdRoot está seleccionando el elemento cuyo ID es root, es decir, este div de acá. ¿Bien? Y el primer parámetro es este app de acá, que no sabemos qué es. ¿Bien? Ese app de acá, fíjense que acá arriba tenemos un import de app from ./app. ¿Bien? Entonces, ese import app from ./app se explica de la siguiente manera y tiene que ver con los módulos de JavaScript. Vamos a empezar por dónde está definido. Bien. ./app, fíjense, ./ es el mismo directorio.
Y app es este archivo que es app.js. Bien. App.js, acá no se le pone el .js. Cada vez que hacemos un import, bien, el .js no se le declara, no se declara extensión. Cuando nosotros decimos .barra, estamos haciendo referencia al archivo cuya extensión es app.js. Bien, entonces es este archivo de acá. Y acá hay un import app from.barra. Este from de acá nos va a indicar el archivo en el cual nosotros estamos queriendo realizar el import, ¿bien? Del módulo. Este from de acá. Este es el archivo, en donde está físicamente. Y el import es lo que quiero importar. Entonces, cuando nosotros trabajamos con módulos en JavaScript, trabajamos con import y con export. Yo desde este archivo index.js quiero importar app que está declarado en .barra app. Entonces voy al archivo .barra app, veo que acá tengo una función que se llama app. Y acá tengo un export default app. ¿Bien? Lo que estoy haciendo acá es declarando una función app y exportándola. Y desde otro archivo, en este caso index, estoy importando esa función app desde el archivo .barra app, es decir, desde el app.js. Entonces, este index lo que está haciendo es importando esta función. ¿Bien? Esto tiene que ver con la lógica de módulos de JavaScript, de ECMAScript 6. Desde index estoy importando la función app. Esa función tiene un return, tiene un div, tiene un header, y vean que tiene esto que estamos viendo acá. Fíjense que yo ahora borro todo esto y le pongo hola mundo. Bien, hola mundo, guardo. Cada vez que ustedes modifiquen un archivo en React no hace falta recargar, ¿ven? Cambió el hola mundo. Entonces, repasando cómo funciona React, ¿bien? El index HTML importa app, que es este app.js de acá, que es un componente. Esto es un componente en React. Lo importa y esto se llama inyecta. Lo inyecta el componente app en el elemento cuyo ID es root. El inyectar lo que va a hacer básicamente es agarrar todo el contenido de app, ¿bien? Y llevarlo al document root, cuyo ID es root, perdón. Entonces, ¿qué hace esto? Fíjense que es lo que ustedes terminan viendo. React lo que hace es reemplazar el div cuyo ID es root con el contenido del componente app. Para eso usa JavaScript, por eso importa el componente app, lo inyecta en el DOM, ¿en donde? En el elemento cuyo ID es root. Ahora vamos a ver cómo debe estar definido un componente. ¿Bien? Ahí perdón, no me estaba trayendo nada al chat. Acabo de ver lo del audio de Mariana. Sí, raro, debe ser un... A ver, le voy a escribir a Mariana. Mariana. Ahí está. Ahora sí respondo las preguntas. Ahí está, bueno, a ver, voy leyendo porque se mezcló con lo del audio. Cualquier cosa, si no lo repitan, si no leo su pregunta. Voy un poquito más para arriba. Tenía una acá. ¿Por qué no se ubica la función app en el index.js directo? Bueno, porque lo que busca React, que ahora lo vamos a hacer, es que cada componente esté declarado en un archivo diferente para que quede más prolijo. Entonces, el index.js, perdón,
está importando app y el componente app queda declarado en un archivo. Todo el componente completo queda declarado en un archivo, ¿bien? Por eso la idea de componentizar es que cada uno de estos partecitas no sea solamente código o estilos o maquetados, sino que sea todo, ¿bien? Acá va a estar el código, la lógica, el maquetado, el CSS, todo metido en el mismo componente. ¿Bien? Entonces, por eso es que no se pone directamente esta función en el index. Porque imagínate que vos vas a tener uno de estos por cada página, entonces tenés que tenerlo mínimamente divididos y poder incluirlos desde otro JavaScript. O sea que no necesariamente nuestros componentes necesitan render, sino el app se encarga de renderizar. No, no es así. Ahora vamos a ver cuándo se necesita render. Bien, todavía no entramos en la sintaxis del componente. ¿El HTML se usa únicamente para únicamente usar el JS? Sí. El HTML es porque el navegador necesita cargar un HTML, se carga un HTML con un div vacío y después lo que va haciendo JavaScript con el DOM, manipulando el DOM, ¿bien? ¿Se acuerdan? Que es lo que vimos en la clase pasada y la anterior. Manipulando el DOM lo que va a ir es mostrando contenido y ese contenido lo va a obtener de componentes, ¿bien? Ese componente sirve como función para renderizar y traer a los demás componentes. No necesariamente, bien, después vamos a ver un poco de qué se trata eso, pero no necesariamente es el componente que trae a los demás. No, el render tiene que ver con otra cosa. Ahora lo voy a explicar. Vamos a ver ambos, funcionales y clases. No, no es que cada componente va a ser un app.js. Se va a poder modularizar y no, a ver, depende de lo que llames modularizar. Modularizar en crear funciones lo puedes hacer como si trabajase con JavaScript. La idea es crear componentes, ¿bien? Por eso el concepto es más componentizar. Sí, ahí lo repasamos. CSS lo vamos a ver más adelante, se puede usar CSS, pero lo vamos a dejar para después. Exactamente, esto va a evitar que cada vez que naveguemos se recargue la página por completo. De nuevo, eso recién lo vamos a ver en la unidad 3 del módulo 2. Bien. A ver, entendiendo un poquito, tenemos una carpeta public que tiene un index HTML, tiene un div cuyo ID es root, y en source, que es la carpeta donde nosotros vamos a programar, tenemos el archivo index.js. Ese archivo index.js importa app, que está declarado en ./app, y lo inyecta en el método react-dom.render. ¿Bien? ¿En dónde? ¿En qué elemento? En el elemento cuyo ID es root. Lo que va a hacer React es ir a buscar el contenido de este componente app, que en este caso es este div, y lo va a mostrar en este div o el elemento cuyo ID es root. ¿Bien? Voy a avanzar un poquito para que se entienda un poco más. Entonces ahora yo digo, bueno, voy a crear un componente. Bien, voy a crear un componente que voy a llamar en mi caso inicio. Bien, voy a crear un componente inicio. Como dije, vamos a ver dos tipos de componentes. Hay componentes como clases y hay componentes como funciones. Nosotros vamos a, en principio, ver clases y después vamos a ver funciones. La realidad es que hoy la tendencia es usar funciones. Vemos más que nada clases para que lo conozcan y porque nos va a ayudar a entender un montón de cosas que por ahí con funciones a veces cuestan un poco más, cosas conceptuales, ¿bien? Pero va a llegar un momento que vamos a ver funciones y ya vamos a dejar de usar clases. Pero React cuando nace, nace con clases. Después aparecieron las funciones y hoy la tendencia es usar más funciones. Pero como nace con clases, hay cosas que está buena ver los componentes de tipo clase porque hay ejemplos que están hechos con clases y demás que se pueden tranquilamente después traducir a funciones. ¿Bien? Entonces lo primero que vamos a hacer es ver componentes de tipo clases. Para eso voy a crear un componente. Para crear un componente voy a crear un archivo JavaScript. Voy a crear un archivo que voy a llamar inicio.js. Le pueden poner el nombre que quieran al archivo, le pueden poner Pepe. ¿Bien? Acá lo que voy a hacer en este archivo inicio.js, ¿bien?
Es un import de React, ¿bien? Y acá voy a importar también component. Ahora vamos a ver por qué en un caso le ponemos llaves y en el otro no. ¿Bien? Component from React. Una vez que hago eso, voy a declarar una clase. ¿Bien? Una clase, para quien no conoce paradigma orientado a objetos, es un molde. ¿Bien? Ejemplo, el molde para hacer tortas es la clase, la torta que me termino comiendo es el objeto. Entonces, los objetos se crean a partir de la definición de una clase. En React no vamos a tener una definición explícita del objeto. En algunos lenguajes, cuando ustedes, digamos, instancian el objeto, hacen el new, ¿bien? Yo tengo acá, por ejemplo, la clase, vamos a crear la clase inicio. Bueno, en algunos lenguajes ustedes harían new inicio, ¿bien? El mismo JavaScript. Capaz que algunos ya trabajó con JavaScript y alguna vez hizo un new date, ¿bien? Bueno, lo que está haciendo ahí es creando un objeto de tipo date, ¿bien? De la clase date. Date como clase es el molde, ¿bien? El objeto, pónganle que acá yo pongo con fecha es igual a new date. El objeto, que en definitiva es la fecha, ¿bien? Ahora, es la resultante de instanciar una clase y se hace con el new. Bueno, en React no se hace el new explícitamente, lo hace internamente React cuando usa el componente. Para definir una clase, esto que voy a hacer se llama definición de clase, ¿vean? Se hace de la siguiente manera en JavaScript, o en React, mejor dicho. Class, ¿bien? El nombre de la clase. Le voy a poner el mismo nombre del archivo, inicio. Extends component, toda clase, todo componente en React debe heredar de component. Después vemos qué es la herencia, pero esto lo tienen que escribir siempre igual. Esto igual al nombre del archivo, por ahora, y hereda de component. Todo componente en React, como clase, va a tener un método, tiene que estar sí o sí declarado, que es el método render. ¿Bien? Método render. Y ese render adentro del método tiene que tener un return, que ahora vamos a ver qué hace. Class, el nombre de la clase, hereda de component. Internamente tiene declarado el método render, sí o sí, siempre que trabajemos con clases, cuando trabajamos con funciones no, después lo vamos a ver. Por ahora centrémonos en la clase. Adentro el return. Y abajo siempre export default y el nombre de la clase, inicio. Si yo acá le ponía Pepe, entonces al archivo le pongo Pepe y acá hago un export de Pepe. Bien, por ahora todo igual. Después vamos a ver que el archivo se puede llamar de cualquier manera, pero por ahora llamémoslo todo igual para no marearnos. Acá acabo de crear un componente con React. Este componente le voy a poner un div que va a ser hola mundo. Hasta ahí, bien, un hola mundo vamos a hacer como componente. Acá tengo definido el componente, ¿bien? Todo lo que esté dentro del return, del render, es lo que se va terminando mostrando en pantalla. Cuando hablamos de renderizar, estamos hablando de mostrar algo en el navegador, ¿bien? ¿Y de dónde viene renderizar en el caso de React? Bueno, porque cuando nace React con clases, lo que se muestra en el navegador es lo que está en el método render, por eso renderizar, ¿bien? Todo lo que esté acá adentro se va a terminar mostrando en pantalla. Entonces, por eso es el verbo renderizar, viene de ahí, ¿bien? Vamos al app, o ahí en el mundo React, digamos. Vamos al app y vamos a ver cómo ahora yo voy a inyectar el componente inicio, vamos a ponerlo la mundo inicio para que se diferencie, en el componente app. Entonces, ¿qué pasos tengo que hacer para usar o inyectar un componente en otro? Lo primero que tengo que hacer es importarlo. Voy a importar inicio from punto barra inicio. Recuerden, en el from el archivo sin extensión. Por eso no le pongo el punto .js. Y acá a la izquierda del from
lo que yo haya puesto como nombre de la clase y que haya puesto en el export. Si yo acá le ponía Pepe, bien, entonces, si acá le ponía Pepe, entonces acá voy a tener que hacer un import de Pepe. Como le puse inicio, hago un import de inicio. Y en React, para inyectar un componente, debemos llamar al mismo como, con este pseudo tag HTML, que es menor, el nombre del componente, inicio, barra, mayor. De nuevo, si este se llamaba Pepe, ¿cómo le pongo acá el tag? Pepe. Bien, entonces, acá declaro el componente. Este componente va a imprimir en pantalla el hola mundo inicio. ¿Dónde lo uso este componente? Lo uso dentro del app.js. Por eso lo incluyo y luego lo inyecto. Bien, ahora vamos a ver de qué es esto. Fíjense que ahora acá me va a decir hola mundo inicio. Y el hola mundo de arriba. Entonces, fíjense, index inyecta app. O sea, index agarra el componente app y lo muestra en el div cuyo ID es root. Y app, a su vez, agarra inicio, agarra el contenido de inicio y lo inyecta en parte de su código. Entonces, app primero va a inyectar inicio, le va a quedar así. Y a index luego va a agarrar el contenido de app y lo va a poner en el elemento cuyo ID es root. Entonces, en definitiva, se va a terminar viendo esto en pantalla. Bien, esto se llama componentización, componentización de componentes, que lo que indica es que tengo un componente que inyecta dentro de su código a otro componente. Tengo un componente app que a su vez inyecta en su código al componente inicio. Es como que tengo un componente dentro de otro. Y esto es, en React, es lo que nos permite hacer lo de componentizar, ¿bien? O sea, yo podría tener acá inicio que inyecta otro componente, y así sucesivamente, como voy teniendo, ¿bien? Una jerarquía de componentes. Entonces acá decimos que el componente app, por ejemplo, es superior al componente inicio, o que inicio es inferior a app. ¿Por qué superior o inferior? Bueno, porque app es el que inyecta inicio. Bien, no tiene que ver con que app sea el superior de todos ni nada, no, app es superior a inicio. ¿Por qué? Porque ¿quién está inyectando a quién? App lo está inyectando inicio. Entonces app es como que está en la jerarquía por encima de inicio. Si app no se ejecuta, inicio tampoco. Ahora, si inicio no se ejecuta, app puede seguir ejecutándose igual. Bien, eso tiene que ver más con la jerarquía, que también después vamos a ir profundizando. Entonces, hoy con el tema de la declaración y la definición de componentes, lo vamos a hacer con clases. Para crear un componente van a tener que crear un archivo con el nombre del componente, extensión JS, ingresan ese archivo, importan React, component entre llaves, from React, ¿bien? O pueden copiar el componente este, pegarlo y renombrar. ¿Qué van a tener que renombrar? Bueno, la clase, siempre es class, el nombre que le querramos dar al componente, extends component, llave de apertura, llave de cierre, render, método, entre paréntesis, ¿bien? Llave de apertura y llave de cierre del método render. Y adentro el return con, por ahora, llamémoslo HTML, que es lo que vamos a mostrar. Van a ver que esto no es HTML, pero no importa. Después lo ven. Y el export. ¿Por qué el export? Bueno, porque como dije antes, un componente es un pedacito de código, entonces yo lo que hago es exportarlo. ¿Para qué? Para que venga otro, lo importe y lo inyecte. Entonces puedo armar ese famoso rompecabezas. ¿Bien? Puedo desde un componente importar un pedacito de la página, inyectar ese pedacito de página, ¿bien? Y así sucesivamente y seguir trabajando. ¿Se entiende? No, JSX, a ver, a niveles prácticos es igual. JSX ahora vamos a ver de qué se trata, pero sí, lo pueden también llamar, o la extensión la pueden declarar con JSX. El método render es propio no, es de React, es de la clase component de React.
Bueno, Camilo, es una cadena y no sé a qué hacías referencia. Fíjate. Ah, sí, la anidación de componentes, sí. El estilo de página después lo vamos a ver, ahora no. Bien, primero vamos a arrancar viendo bien cómo hacer todo esto. Cualquiera puede inyectar a cualquiera, o sea, acá no hay un componente superior e inferior, Juan Cruz. Por eso yo aclaré, app es superior a inicio porque app inyecta inicio. Ahora, si inicio inyectaría app, inicio sería superior a app, depende cómo lo haga. Sí, chicos, de trabajos prácticos al final de la clase lo veo. Bueno, respecto a al export. Sí, el export no es que hay varios tipos. En realidad puede hacer un export default o pueden hacer un export simplemente. Y ahí vienen las llaves. Cuando yo hago un export, bien, el import, en lugar de hacerlo de esta manera, tengo que hacerlo entre llaves, bien. Tengo que declararlo entre llaves, bien. Entonces, acá el import lo tengo que declarar entre llaves. Por eso fíjense que acá el component va entre llaves y React no. Porque este component que está definido en el módulo de React, nosotros no hay que tenemos que hacer nada, está sin el default. El default es como es eso, ¿bien? Yo puedo dentro de un mismo JS exportar más de un componente, más de una clase. Puedo tener varias clases, ¿bien? En un mismo archivo y decir, bueno, la default es inicio, ¿bien? Pero ahora vengo y tengo la clase Pepe, ¿bien? Entonces Pepe no va a ser default, porque default tengo una sola. Entonces hago export Pepe, ¿bien? Ahora, si del lado de afuera quiero importar, a inicio lo voy a importar sin llaves, porque es default, y a Pepe lo voy a tener que importar con llaves, ¿bien? Porque tengo, digamos, este no es default. Entonces, cuando ponemos las llaves, después estamos importando puede ser una clase, una función, una constante y demás, ¿bien? Que no está defaulteada, que no es un default. Cuando no ponemos las llaves es porque es un default. ¿Bien? La idea es que haya un solo componente y un solo export en cada archivo. No está bueno tener más de un componente declarado en un mismo archivo. ¿Bien? Entonces la idea es que sea hasta acá. Y siempre entonces los import los vamos a manejar sin las llaves. Bueno, buenísimo, Mariana. Cualquier cosa, igual después tranquila, mirate la primera parte de la clase y me preguntás si tenés cualquier duda en la semana, no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿se entendió hasta acá cómo creamos componentes? Sí, cuando usamos export default, cuando importamos, importamos sin poner las llaves. Acá, perdón, export default inicio. Cuando importamos, importamos sin poner las llaves. Si le saco el default, entonces tendría que en el import declarar las llaves, esto entre llaves, ¿bien? El inicio entre llaves. En React, cuando creamos componentes, siempre utilicen el default. Bien. Bueno, entonces tenemos el componente app, tenemos el componente inicio. Bien, vamos a app, dejarlo vacío, va a inyectar, vamos a caerlo a mundo, va a inyectar inicio. Bien, y ahora voy a crear un componente más. Voy a ir a source, voy a copiar el inicio, esto es lo que digo, pueden hacer esto también, copiar y pegar. Bien, esto lo pueden hacer. Vamos a hacer acá un componente que sea fruta. Bien, entonces vamos a crear el componente fruta, acá vamos a poner la clase fruta y export default de fruta. Bien, por ahora vamos a trabajar así para que tampoco les quede exactamente igual a los ejemplos y demás. App inyecta inicio. Inicio va a inyectar a fruta.
Bien, entonces inicio va a tener que importar al componente fruta. Import fruta from punto barra fruta. Bien. Y lo va a inyectar. Acá vamos a decir, bien, estas son las frutas. Y entonces acá vamos a inyectar al componente fruta. Componente fruta lo inyectamos siempre de la misma manera. Y acá el componente fruta vamos a poner una fruta acá, vamos a decir manzana. ¿Bien? Ahora, ahí está. Fíjense que acá me marca un error. Bueno, esto no es JavaScript, HTML. Este div no es HTML, no es un HTML. Parece un HTML, pero no lo es. Esto es JavaScript. Y esto se llama JSX. JSX es una extensión sintáctica que nos permite a nosotros escribir código como si fuese HTML, pero en realidad estamos escribiendo JavaScript. Este div que ven acá no es HTML, sino que es un componente de React. Es como si fuese inicio. React en algún lado tiene declarado un componente que se llama div, ¿bien? Y que en definitiva termina siendo un div de HTML, ¿bien? Pero es un componente. Entonces, esto se llama JSX y nos permite a nosotros facilitarnos mucho el trabajo cuando trabajamos justamente con React. Después les voy a mostrar en una de las PPT, está la diferencia, cómo sería hacer esto sin JSX. Con JSX es básicamente como si fuese HTML, tiene muy poquitas diferencias. Sin JSX es bastante más complejo. Pero sí, ahora lo que quiero recalcar es, el render es lo que va a terminar mostrando en pantalla y ven que tienen un return con paréntesis. En ese return con paréntesis, si yo guardo esto, tira error. ¿Bien? En los return, ¿bien? En los return tienen que tener sí o sí un solo elemento contenedor. ¿Bien? ¿Qué significa un solo elemento contenedor? No es que no puedo tener muchos elementos, sí tengo que tener uno que tenga todos adentro. Es decir, acá tengo el componente div y el componente fruta. Bueno, tienen que estar, por ejemplo, dentro de un div. ¿Bien? Puede ser dentro de un div, de un span, de lo que sea. ¿Bien? Pero acá, en el return, tiene que haber uno que contenga todo. No puedo tener esto. Me va a volver a marcar error, ¿ven? Porque tengo dos div, uno acá y otro acá, en la misma jerarquía. Bien, es lo que pasa acá. Tengo que tener uno, y adentro de ese puedo tener la cantidad que quiera. Pero es una restricción que tiene React en donde en el return tenemos que colocar un elemento. ¿Bien? Entonces fíjense que ahí llegaron. Estas son las frutas, manzanas. ¿Bien? Estas son las frutas, es este texto. Fíjense cómo quedó ahora. El index inyecta app y muestra el contenido de app en el elemento cuyo ID es root. App, ¿bien? Inyecta inicio, lo importa, lo inyecta, ¿bien? Inicio tiene un div que adentro tiene, estas son las frutas, y que inyecta fruta, lo importa, lo inyecta. Fruta está acá. Si hago ¿cómo lo resolvería React? Bueno, empieza de acá. Inicio, agarra, reemplaza el contenido, quedan manzanas. Agarra todo el contenido de inicio y lo reemplaza en app. Bien, estas son las frutas. Agarra todo el contenido de app y ¿dónde lo va a reemplazar? En el div. Esa es la lógica que va a hacer React. Va a ir buscando, bien, y cada vez que se encuentre con un componente inyectado, como acá inicio, va a tener que ir a buscar el contenido de inicio. Acá va y busca el contenido de fruta y ahí empieza a resolver. Por eso voy teniendo, digamos, una cascada de componentes que voy resolviendo y cuando termino de resolver es lo que voy a mostrar en pantalla. No sería un componente necesariamente por cada campo de la tabla de base de datos. ¿Por qué va el return? Bueno, el return va justamente porque el return del render es lo que va a terminar mostrando en pantalla. O sea, lo que nosotros declaremos dentro del return es lo que el render va a terminar mostrando en el navegador. Yo podría tener acá, no sé, const prueba igual hola mundo, bien, y esto no lo va a mostrar en pantalla. ¿Qué va a mostrar? Lo que está en el return. Esto no se va a ver en el navegador. No, para nada, todo lo contrario, porque le va a permitir a React trabajar mejor
cuando hagamos cambios. ¿Bien? Todo lo contrario, cuanto más, o sea, tampoco el extremo, ¿no? Pero cuanto más dividido tengamos, bien dividido en componentes la página, va a ser más performante. Sí, eso después lo vamos a ir viendo. Bien, hasta acá, chicos, ¿se entendió cómo crear un componente y esto de inyectarlo? Bien. Hago por ahora de JSX, tenemos que entender qué es eso. Creo que acá había un código para mostrarles. No me acuerdo si era acá o en uno de los anexos. Había quedado, creo que era en uno de los anexos que había quedado. Vamos a verlo para mostrarles el por qué JSX. ¿Bien? Acá está. Bien. Bueno, si yo quisiese hacer esto en React sin usar JSX, este div con un image adentro, tendría que escribir todo este JavaScript. ¿Bien? Que básicamente ir creándose elementos en React, creo el elemento image, creo el elemento div, creo el elemento icon, y fíjense que me queda image dentro del div, el div dentro del container, el container dentro del elemento cuyo ID es app. ¿Bien? Y logro esto. Si yo escribo eso mismo con JSX, lo hago de esta manera. Que fíjense que es lo mismo que esto. ¿Qué es JSX? Agarra este código que parece HTML pero no lo es y lo transforma en esto. ¿Bien? Este código es JavaScript. O sea, agarra este código, lo transforma a JavaScript y de JavaScript lo termina pasando a un HTML. ¿Bien? Entonces, fíjense que digamos, JSX nos permite trabajar de manera más sencilla. Si ven, ya ven una diferencia ahí entre el JSX y el HTML. Vean que en el HTML uso el atributo class y en el JSX uso class name. Bien, bueno, por ahora no se metan con estilos, bien, porque no es la idea, pero sí sepan que no pueden usar, cuando ustedes quieren usar una clase CSS, no pueden acá en el JSX poner un class. Esto no lo pueden hacer, ¿bien? Class contenedor. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque la palabra class para JavaScript está reservada. Es para definir clases. ¿Y qué es esto? JavaScript. Entonces, lo que lo que hace JSX es crear algo nuevo, se llama class name. ¿Bien? Class name es el atributo class del HTML. Repito, si ustedes quieren usar clases CSS, no pueden usar class, tienen que usar class name, y acá la clase CSS. Después vemos cómo se hacen las hojas de estilo y demás. Pero usan class name, no usan class. ¿Por qué? Porque si se fijan, class, bien, está reservado en JavaScript y es para la definición de clases. Entonces no puedo tener nada en JavaScript que diga class, porque es una palabra reservada. Por eso es class name. ¿Por qué? Porque este div es JavaScript, no es HTML. Parece HTML, pero no lo es. ¿Bien? Es algo que cuesta verlo lo de JSX, pero después le van a ir encontrando la vuelta y va a ser sencillo. ¿Bien? Pero cuando hagan el clic van a entender un montón de cosas de repente. Pero lleva tiempo, ¿bien? Lleva tiempo, así que tranquilo. ¿Se entiende esta parte entonces de JSX, declarar componentes y demás? Sí, en realidad no sé si, a ver, no es que representa objetos JSX, es como una abstracción, básicamente. Te permite a vos escribir código muy parecido al HTML, que después lo termina transformando en el JavaScript, como vimos acá, y manipulando el DOM. Acá lo que está haciendo, vean que es manipular el DOM, ¿bien? Este React DOM.render es como cuando ustedes hacían un document.getElement by ID.innerHTML, parecido, pero mejor. ¿Bien?
O sea, hace lo mismo, pero de mejor manera, más performante. Lo que están haciendo es manipulando el DOM para mostrar algo en pantalla. Bien, avanzo un poquito. Ahora digo, bueno, en el inicio quiero ver más de una fruta. Bien, quiero ver acá, voy a ver manzana, pero aparte de la fruta yo quiero que muestre algo más. Bien, quiero que muestre, no sé, vamos a poner acá un div, o puede ser un span, lo que ustedes quieran. Vamos a decir que muestre manzana y las calorías de la manzana. Bien, que no tengo ni idea cuántos son, pero vamos a poner, creo que eran algo 80 por ahí. Bien. Bien. Y que muestre también, no sé, quiero mostrar banana, ¿bien? Manzana, ahí está. Y quiero mostrar naranja, ¿bien? Esta, no sé, 120. Quiero mostrar naranja. Bien, 150. Entonces, fíjense, este lo sacamos, directamente armo como si estaría armando el HTML, ¿bien? Fíjense acá, perfecto, me va a mostrar manzana, banana, naranja. Hermoso. Pero fíjense que la estructura de todo es lo mismo, lo único que cambia es la información. ¿Bien? Pero la estructura, el div con los dos divs adentro es exactamente igual. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ya el componente fruta lo tengo creado, si no lo creo. Y digo, che, voy a agarrar y voy a armar un componente que tenga esta estructura. ¿Bien? Div, el nombre de la fruta, ¿bien? Y las calorías. ¿Está? Entonces, hasta ahí está bárbaro. Agarro el componente, lo voy a inyectar acá como teníamos hasta recién, el componente fruta, ¿bien? Y está buenísimo. La única macana es que yo ahora debería de alguna manera pasarle información a este componente fruta para que lo muestre en pantalla, ¿bien? O sea, pasarle manzana en un caso, banana en otro caso y naranja en otro caso, que esto no quede el nombre de la fruta acá, sino que de alguna manera lo pueda hacer variable. Y para eso hay algunos componentes que se llaman propiedades o props. ¿Bien? ¿Qué son las propiedades? Justamente es algo que le permite al componente recibir información, como si fuese un parámetro. ¿Bien? Para usar propiedades en clases vamos a declarar constructor, ¿bien? Props, y acá vamos a poner super props. Por ahora no pregunten qué es constructor, qué es super, nada. Háganlo de esta manera, tipo receta. ¿Bien? Una vez que hacen esto, van a poder usar las propiedades. Las propiedades, el componente superior, en este caso es inicio, inicio superior de fruta. ¿Por qué? Porque inicio inyecta el componente fruta. Entonces acá en el superior, cuando yo inyecto al componente, le voy a pasar como si fuesen atributos del elemento. Le voy a decir nombre de la fruta, bien, manzana, calorías, 80 calorías, bien, u 80. Estos son propiedades. Lo declaro como si fuesen atributos. Y son propiedades. Entonces fíjense, esto va a llegar como la propiedad nombre y esto como calorías. Una vez que hacen esto, que lo copian y lo pegan y tipo receta, bien, mandamiento, después lo vamos a ver qué es eso, el que no lo entienda, no importa, ahora copio y pegue arriba del render en la clase. Esto que ustedes mandan acá se va a recibir en la variable, vamos a hacer un console log, this.props. Si nosotros ahora vemos la consola, vemos, este es this.props, el console que hice ahí. Vemos que recibe calorías, 80, nombre, manzana. Si yo acá le cambio en lugar de nombre, le pongo Pepe, vamos a ver que ahora, en lugar de hacer el console log de nombre, o el console log dice Pepe. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que cada uno de esos atributos, entre comillas, del elemento, ¿bien? Cada uno de esos atributos se termina transformando en una propiedad en thisprops. Thisprops es un objeto que va a tener cuanta propiedad hayamos mandado acá como atributo. Si acá yo sigo mandando cosas, voy a seguir teniendo elementos en el objeto.
Como es un objeto, vean que recibe calorías y nombre. Si yo quiero acceder al nombre del elemento, vamos a hacer acá el console log, sería this.props.nombre. Bien, si vemos acá, manzana. Y si quiero acceder a las calorías, punto calorías. Vemos ahí 80, o sea, siempre va a ser this.props y esto va a variar de acuerdo a lo que ustedes hayan puesto acá en el nombre del atributo. Bien, si acá le ponen Pepe, entonces en lugar de nombre será this.prop.Pepe. ¿Bien? Va a depender de cuando lo hayan inyectado que le hayan puesto. Ahora sí, yo lo que puedo hacer es decir, che, acá no va más manzana, acá voy a poner llaves this.props.nombre. Y acá voy a poner llaves this.prop.calorías. Cuando le pongo llaves al JSX, le estoy diciendo que lo que está dentro es algo que tiene que interpretar. Si yo acá digo llaves, prueba, lo que va a hacer el JSX es interpretar la constante prueba. Y me va a mostrar hola mundo. ¿Bien? Si yo en cambio le pongo prueba, lo que va a hacer es mostrar prueba. ¿Bien? Hola mundo, porque interpretó entre llaves la constante. Cuando le escribí prueba, ¿qué puso? Prueba. Todo lo que esté entre llaves lo va a interpretar. Entonces, ¿qué va a interpretar acá? This.proc.nombre y acá this.proc.calorías. Entonces, fíjense que ahí me mostró manzana, 80 calorías. Yo lo voy a terminar, bien, para dejarlo completo y ahí repasamos. Manzana, banana, naranja. Manzana, banana, naranja, 120, 150. Esto lo borro. Ah, perdón, y este lo voy a borrar para que se vea. Manzana, banana, naranja. Lo mismo que antes, pero en lugar de estar copiando y pegando 20 veces el mismo código, llamé a un componente que tiene toda la estructura, imagínense que acá hubiese estilos y demás, tiene toda la estructura dentro, ¿bien? Que lo que hace es recibir la información como parámetro. ¿En dónde? En propiedades, en props. This.prop.nombre, ¿por qué? Porque acá le puse nombre. Y discaloría porque acá le puse calorías. Bien, entonces lo que yo ponga acá como atributo del elemento es lo que voy a tener que poner acá luego del this.props. ¿Se entiende? No es mejor que ponga las calorías después del número. Calorías después del número. Me perdí ahí en la pregunta, Camilo. No entendí la idea. Si podés reforzarme un poquito a ver bien a qué te referías. Bueno, sí, Fabián, exacto. Tenés que tener mucho cuidado en eso. Te va a dar undefined si no existe, ¿bien? Esto estamos viendo nosotros es React, como viene originalmente React, que es con JavaScript. Después, ahora, hace poco, ya en una de las versiones de React, surgió la posibilidad de trabajar con TypeScript, al que le interese, al que venga del mundo de Angular, que TypeScript es un JavaScript tipado. Entonces ahí va a evitar eso que vos decís de llamo una propiedad que nunca me mandaron, ¿bien? Porque va a estar validando todo el tiempo el tipo de datos. Sí, el texto cal quedó después del número de las calorías. Bien, o sea, viene el número y el texto cal. Por eso ahí no.
Ni, Fabián, o sea, en realidad cuando vos haces un componente, vos decís, bueno, este componente tiene la propiedad nombre y la propiedad caloría. Entonces, el que cuando hagas vos la programación e inyectes ese componente, vas a recibir nombre y calorías. ¿Bien? Yo lo explico de esta manera para que se entienda de dónde sale en realidad, pero vos cuando programás es al revés. Vos haces el componente fruta, decís, che, uso nombre y caloría. Bueno, cuando lo inyecte en algún lugar, solamente le voy a poder pasar nombre y caloría. ¿Bien? O sea, después del 80 buscar. Claro, el cal no lo mando acá. Acá mando solamente la cantidad que lo recibo en la propiedad calorías. Y esta palabra cal, bien, o calorías, o lo que sea, es un ejemplo, es un texto. Eso no lo recibo como parámetro. Lo que recibo como parámetro es lo que está entre llaves. ¿Se entiende? Bueno. ¿Qué pasa si yo quiero hacer esto mismo? Yo les dije hay dos tipos de componentes. Componentes como funciones, componentes como clases. Cuando hacemos componentes que solo tienen propiedades, la clase que viene vamos a ver estados. Entonces vamos a empezar a ver estados con también componentes como clases, ¿bien? Pero yo les voy a explicar ahora cómo declarar un componente como función que maneje propiedades, porque por ahí hay algunos de ustedes que están más acostumbrados a trabajar con funciones y a mí no me molesta, la tendencia es trabajar con funciones, ¿bien? Así que el que quiera trabajar con funciones lo puede hacer. ¿Cómo se crea un componente como función? Bien, vamos a copiar este componente fruta, lo voy a pegar, voy a llamarlo fruta f, ¿bien? De función. ¿Tá? Entonces el archivo se llama frutas.js, acá le voy a poner fruta f y acá le voy a poner fruta f. Cuando es un componente funcional o como función, no tenemos que importar component, ¿bien? Esto lo voy a cambiar, perdón. Esto lo voy a hacer de cero, así. Vamos a importar React, ¿bien? Ahí está. Y lo vamos a declarar de la siguiente manera. En lugar de una clase, ¿qué vamos a usar? Funciones. Entonces voy a decir function fruta f, paréntesis, llave de apertura, llave de cierre, ¿bien? Una función como la que declaramos en los TP anteriores. Las funciones no tienen métodos, entonces no voy a tener render. Directamente voy a tener el return. ¿Bien? Directamente el return. Y el return que va a tener el JSX, tal cual lo tenía acá. Y las propiedades las voy a manejar de otra manera. No va a haber un dis.props, ni voy a tener que pegar ese constructor con super, ni nada. ¿Dónde voy a recibir las propiedades? Como parámetro de la función. Props. Entonces, después es lo mismo. O sea, acá va a ser props.nombre y acá va a ser props.calorías. ¿Bien? Exactamente igual el punto nombre caloría, pero no tengo que hacer el dis.pro, no, es directamente prop nombre, prop caloría, y la propiedad no tiene constructor, nada, lo recibo acá como parámetro. Y acá lo mismo que las clases, export default fruta f. Y fíjense que en el inicio ahora voy a importar, import fruta f, esto es lo mismo, los imports se hacen exactamente igual, no cambian. E inclusive voy a copiar el fruta, bien, voy a llamarlo ahora fruta f, que es la función. Y acá le vamos a poner, no sé, pera, bien, 200. E inclusive, fíjense que puedo tener en un mismo código componentes como clase, componentes como funciones, e inyectarlos juntos en un mismo componente. O sea, React no es que tengo que elegir trabajar con uno o trabajar con el otro, puedo trabajar de manera híbrida en un cacho de código con uno, en otro con otro, no es lo recomendable obviamente, pero lo puedo hacer. Y fíjense que es mucho más simple trabajar con funciones. ¿Bien? Por eso se los explico también, porque acá tienen el constructor, el super, el dis. ¿Bien?
Funciones directamente, ¿qué es una propiedad? Un parámetro, lo recibo como parámetro, ¿bien? El return con el JSX dentro y lo que quiero imprimir. No, a ver, la diferencia sí está, el paradigma es diferente. Uno es un paradigma funcional, el otro es un paradigma orientado a objetos, ¿bien? Pero sí los componentes funcionales son, son mucho más cortos, son por ahí más sencillos, y JavaScript, digamos, no, JavaScript no, React está muy orientado a funcional. Hoy por hoy la tendencia es usar funciones. Porque no está bueno en un mismo proyecto combinar cosas. O sea, salvo que sea un proyecto de años en donde está todo hecho con clases y lo voy migrando a funciones, la verdad que no está bueno en un mismo proyecto mezclar paradigmas. La tendencia es en lugar de usar todo clases, usar todo funciones. Exactamente. Lo cual no signifique que esté mal usar clases. Digo la tendencia porque es lo que se está haciendo hoy en React. Si ustedes googlean y ven lo que hace la comunidad de React, van a ver que trabajan con funciones. ¿Bien? Ustedes van a usar lo que ustedes quieran. Yo les voy a explicar clases y funciones. El que quiere usar clases, usa clases. El que quiere usar funciones, usa funciones. Es lo que te permite exportar una función, una clase, una constante. Entonces vos exportás esto para poder importarlo y usarlo en otro JS. Yo lo importo acá para poder inyectar el componente. Bien, ¿se entiende, chicos? Bien. Por eso es indistinto, bien como ustedes quieran. Lo que explicaba antes, cuando ustedes hacen el import, es de acuerdo a cómo esté hecho el export. Si el export está hecho con un default, acá al import lo ponen sin llaves. Si cuando se hizo el export no se le pone el default, entonces cuando hago el import lo tengo que poner entre llaves. Ahí. Bien. Sí, eso es por un tema de alguna extensión y que me quedó instalada acá de React. Tiene que ver con el SLint, bien, que tiene que ver más con TypeScript. Bien. Se puede declarar más de una función o clase por archivo, no es lo recomendable. Lo recomendable es que sea uno por cada archivo. Esas propiedades las mandás de una... ¿cómo las voy? No, las propiedades no las ingresa el usuario desde el navegador. Propiedad es algo que un componente le pasa a otro a nivel código, a nivel programación. No es algo que carga el usuario desde el navegador. ¿Se entiende? O sea, como si fuese los parámetros de una función la propiedad. O sea, es el pasaje de información entre dos componentes. No, lo que puedes usar son condicionales, ¿bien? Y lo vamos a ver después. Pero no es que, o si no, tenés que crear dos componentes diferentes.
A ver, no importa si ahora no quedó claro el export, el default, eso no se preocupen, eso lo repetimos después. Úsenlo tipo receta, aunque sea ahora el que no lo haya entendido. Sí que haya quedado claro cómo crear un componente, cómo inyectarlo, o sea, esto de, bueno, tengo que hacer el import, ¿cómo lo hago? Tengo que import el nombre de la clase o función, from, donde está declarado. Después, si no sé qué es el import, no importa, lo vemos más adelante, no hay problema. Lo importante ahora para que ustedes puedan avanzar es que sepan cómo usarlo. ¿Bien? Exacto, es como un require, exactamente. Pero por eso digo, no me preocupa que eso no lo comprendan ahora, el que no lo comprendió. No se preocupe, eso lo vamos viendo y lo vamos repitiendo. Lo que me interesa es que sepan cómo crear el componente, tengo que crear el archivo. Cómo inyectar un componente en otro. Bueno, vengo, le tengo que copiar un import que no sé lo que hace, no importa, lo tengo que copiar. Le cambio acá el nombre, le cambio el path donde está declarado y lo tengo que poner tipo tag, bien, pseudo tag HTML, bien. Y le puedo pasar información. Y de cómo declaro un componente, si es como clase, la clase, el nombre del componente, que herede de component, todo esto dentro con el render, no importa si no sé qué hace, sé que muestra algo en pantalla, y el export acá abajo. ¿Ven? Tipo receta. No importa si no se comprende en su totalidad, vamos a ir repitiendo muchos conceptos. Lo importante es que sepan cómo codear, digamos, ¿bien? Que no se traben ahí, si se traban, preguntan en el foro, obviamente. Yendo al TP del módulo, hay un TP de módulo 1, que es el obligatorio, ¿bien? Que es este de acá. ¿Bien? TP de módulo 1 dice, desarrollar el registro de una página web, en el registro debe tener los siguientes campos, nombre, apellido, email, teléfono, password, confirmar password. Realizar solo el maquetado utilizando React JS y JSX. No se deben guardar los usuarios ni realizar lógica de validación. ¿Bien? ¿Qué significa esto? No tienen que hacer nada en base de datos, hacer un registro real, no, porque no vimos nada de todo eso. ¿Tá? Lo único que tienen que hacer es un maquetado. ¿Qué van a hacer entonces? Van a venir, van a crear un componente nuevo. Bien, entonces, ¿cómo creábamos un componente nuevo? New file en source, registro.js, bien, import React from React. Vamos a hacerlo como función, por ahí les resultó más fácil, ¿bien? Function, registro, paréntesis, llave de apertura, llave de cierre. Return. Adentro del return, recuerden que tiene que haber un div o algo que contenga todo, entonces siempre pongan el div primero, ¿bien? Y acá van a hacer el formulario. Form. Y acá pueden hacer un div. Acá pueden hacer el label. Bien, registro. Y acá pueden hacer, registro no, perdón, nombre. El input. Perdón. Y minúscula. Bien, input. Type. Text, email, password, bien, lo que quieran. Name. Nombre. ¿Qué va abajo de todo? El export default de registro. Bien. ¿Y cómo uso el componente para verlo? Si yo lo muestro ahora, vean la aplicación, no se ve ese form, ese input, nada. No se ve nada. ¿Cómo hago para que se vea? Lo tengo que inyectar. ¿En dónde? En app. Por ahora, todo lo que queramos que se vea lo vamos a inyectar en app. Bien, después vamos a ver cómo hacer navegación. Pero por ahora, yo quiero que el registro se vea, entonces lo voy a inyectar en app. ¿Cómo hago para inyectarlo? Import registro from punto barra registro. Y acá en app vamos a hacer la pseudo etiqueta registro. Y ahí sí se vio. Bien.
cada cosa que ustedes quieran la van a inyectar en app. Después vamos a ver cómo hacer navegaciones y demás. Bueno, este ejemplo obviamente se los voy a subir, traten de replicar, no de usar el mismo ejemplo, traten de hacerlo ustedes, obviamente, porque también me doy cuenta, o sea, hagan ustedes el componente registro en su aplicación, ¿bien? Y completen los campos que faltan, ¿bien? O sea, ahí les decía el listadito de campos que tiene que tener el formulario. Y ahí ya tienen el TP módulo 1. Ahora les voy a explicar cómo lo suben. Puede ser cualquier etiqueta contenedora. Por ahora usen el div para no marearse. No, resetear no, tenés que eliminarlos y ir quitando todos los import que hayas hecho. Si no, créate una aplicación nueva. Estilos ahora no vamos a ver. Bien, después vamos a ver cómo darle estilos. Por ahora sin estilos. El que quiera, porque ya sepa, quiera googlear cómo manejar estilos, no me molesta para nada. Lo que no quiero es marear, ¿bien? O sea, no quiero al que por ahí todavía no entendió bien cómo crear un componente y se traba ahí, explicarle cómo importar un estilo. Por eso es que no le explico ahora, ¿bien? El que quiera ya meter estilo no me molesta. Lo vamos a ver, pero más adelante, ¿bien? Una última cosa, y ahora me preguntan dudas y demás, no hay ningún problema. La subida, ¿bien? Del TP. Lo que van a tener que hacer ustedes es ir a la carpeta. De paso le voy a explicar la subida y cómo ver los ejemplos. Van a ir a la carpeta donde hicieron la aplicación React. Mi caso era DR 2021-2. Entro ahí a esa carpeta. Bien. Voy a agarrar todo el contenido menos la carpeta Node Modules. Creo que esto lo había explicado, pero lo repito. Menos Node Modules. Eso lo voy a comprimir y lo voy a meter en un zip o en un RAR. Este zip o RAR es el que me suben a la tarea. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, yo este zip o RAR se los voy a subir, sin Node Module también, se los voy a subir para que lo puedan descargar. Si ustedes, más allá de ver el código, quieren correr el código para ver cómo se ve en pantalla y demás, bueno, tienen que hacer lo siguiente. Van a descargar el zip o el RAR. ¿Bien? Yo lo voy a poner acá en corrección. Lo copio ahí. Una vez que lo descargan, lo descomprimen. ¿Bien? Ahí está, se descomprimió. Lo que van a hacer es, vamos a salir un cachito de acá, cualquier cosa volvemos. Van a agarrar la carpetita donde lo descomprimieron, la van a abrir con Visual Studio Code o con lo que quieran, y desde la consola donde ejecutan el npm start en un proyecto, van a ejecutar porque si ustedes hacen el npm start, bien, les va a tirar un error. Entonces, primero hacen npm install. Lo que hace npm install es leer este archivo package.json que tiene todo lo que le hayamos instalado nosotros a React, y va a reconstruir la carpeta NodeModule. La va a armar de cero, la va a volver a descargar. ¿Bien? ¿Por qué no tienen que subir NodeModule? Porque pesa un montón. Y no tiene sentido porque se puede volver a construir con el comando npm install. Vean que ahí no está NodeModule. Ahora vamos a ver cuando termine de correr esto que va a aparecer la carpeta NodeModules. O sea, recuerden, para hacer la entrega lo comprimen todo en un zip o en un RAR sin Node Modules. Yo les voy a subir el ejemplo. Si ustedes quieren usar el ejemplo, bien, lo descargan, lo descomprimen, entran por consola, hacen el npm install en el mismo lugar donde harían el npm start, y después de hacer el npm start van a ejecutar el npm install, van a ejecutar el start. Vamos a esperar que termine. Bueno, ven, si yo recargo, ahí apareció Node Mode. Y ahora sí puedo hacer el npm start. ¿Ven? Ahí va a tardar un ratito, ejecuta ya el npm start como ven. Ahí está. Se lo cancelo. De esa manera, entonces, ustedes pueden ver los códigos, pueden ejecutar los códigos que yo les suba de ejemplo. Primero tienen que hacer el install.
Bien. El TP3 lo que hay que hacer es subir la aplicación de React que hayan creado. Crean la aplicación de React con NPX y hacen esto que acabo de explicar acá. Entran a la carpeta donde se haya creado, en este caso React, bien, seleccionan todo, lo comprimen, lo meten en un zip unrar y eso es lo que suben. Nada, para ver que les haya creado bien la aplicación, no para otra cosa. La sintaxis del HTML, sí, de JSX es parecido al HTML, no es igual. Bien, es parecido. Por ahora, para hacer los formularios y demás, para no trabarse con ese tipo de errores, pueden copiar el mismo ejemplo que yo les subo. Ven que yo acá por eso les dejé a propósito el componente registro, con el input, con el label. ¿Ven? Si quieren, copien y peguen de acá mismo, si no se quieren matar ahora viendo JSX, como para avanzar y hacer la entrega. Después vamos a ir viendo un poquito al respecto. El comando era para crear una aplicación, npx create React App y el nombre de la aplicación que quieras crear. En el PDF, Fabián, del módulo anterior está exactamente para que puedas copiar y pegar el comando. Bien, acá en el PDF de la unidad 3 está exactamente el comando que es el que arranca con npx. Ahí te digo... Acá, bien, página 16. Y después te explica debajo el npm start, bien, para lanzar la aplicación y demás. El TP unidad 4 no hay, exactamente, Carla, el que queda vendría a ser el módulo 1 obligatorio, bien, este de acá. El 4 no, esto no lo ven siquiera, no hay TP unidad 4 justamente porque está el módulo 1. No, no, el input son los atributos de un input del HTML, o sea, mantiene los mismos atributos. Type text, email, password, number, ¿bien? Y el name del elemento. Es como si escribieses un input en el HTML. Exactamente, Mariana, como yo le saco la carpeta NoModule para que pese menos, se lo subo sin ese NoModule. Bueno, Diego, no vamos a ver diseño o CSS en profundidad en el curso. Bien, sí lo que vamos a ver es cómo importar un CSS o cómo crear estilos en React. Bien, o sea, manejar estilos en React. Pero por ahora, no, de nuevo, no lo metan si no está, digamos, en el TP obligatorio. Sí, como dice Franco, si querés practicar, seguí practicando con HTML y JavaScript sin React, ¿bien? Por ahora es preferible que te concentres en crear componentes, en pasar propiedades, ¿bien? Eso es lo importante. Sí, todos los ejemplos de clase los subo. Bueno, chicos, a ver, el objetivo entonces es ese, creen componentes, traten de pasar propiedades entre componentes, ¿bien? No busquen hacer una aplicación web porque no van a poder y se van a frustrar, o sea, tiene que ser algo como lo que hicimos, frutas, ¿bien? Algo muy didáctico, dos componentes, uno que inyecta al otro, le pasa un poco de información y nada más, ¿bien? No quieran hacer una página web porque no van a poder, y se van a frustrar en el intento, ¿está? Ese es el objetivo. Creen componentes, paso 1. Paso 2, usar propiedades. Todo lo demás queda para más adelante. Estilos, el que quiera empezar a bulearlo o ver la página de React, obviamente no me molesta para nada, pero no quiero marearlos. Entonces, objetivos son esas dos cosas. ¿Bien? ¿Quieren crear funciones? Creen componentes como funciones, creen componentes como funciones. ¿Quieren crear componentes como clases? Creen componentes como clases. Da exactamente lo mismo. Pueden usar lo que ustedes quieran. ¿Bien? ¿Quieren usar funciones? Usen funciones. ¿Quieren usar clases? Usen clases.
ahí yo ya les voy a estar subiendo el ejemplo de clase, ¿bien? Bueno, Diego, muchas gracias. Cualquier duda a través del foro, cualquier duda, cualquier error que les arroje, digamos, al hacer el TP, lo pueden subir a través del foro y les vamos a estar dando respuesta por ahí. Si suben errores, suban capturas de pantalla del error que les muestra en el navegador o consola y suban el código en un zip o en un RAR, de nuevo, como si hiciesen una entrega. Bien, van al foro, escriben, ponen las capturas, meten todo esto menos en un módulo, en un zip o en un RAR y lo adjuntan en el foro. Así yo puedo descargar el código y puedo ver el código. Pues si no, no puedo reproducir el error o no puedo ver todo lo que hicieron y por ahí me mandan 5 capturas de pantalla del código y es mucho lío seguir el código en imágenes. Bien, seguirlo para ver por dónde está el error, digamos. Entonces, es más fácil bajar el código completo, hacer el npm install, veo dónde está el error, corrijo y le subo la solución. A veces son errores muy típicos y no me hace falta ni descargar el código, pero si tengo que reproducir el error para ver, porque a veces cuesta ver por dónde viene, si me mandan ya de una al código, ganamos tiempo. Así que suban todo completo. ¿Bien? Bueno, lo que son TPs optativos, si se pasó la fecha, ya no podemos, por un tema administrativo más, no podemos volver. O sea, si no llegaron a entrar en fecha, no se preocupen porque no se tienen en cuenta para la nota final. No hay drama, no lo entreguen. ¿Bien? No suban ni foro ni mensaje los TPs porque se empieza a hacer un lío ahí en cómo manejarlos. Pero de nuevo, el que no llegó al TP optativo no se preocupe porque no influye en la nota. Sí el obligatorio que es este de acá, que dice obligatorio, tienen que tenerlo entregado y aprobado. Si a alguno le pasa algo en el medio, me escribe. Bien, igual fíjense que tienen tiempo, tienen hasta el 26 de mayo. Quien no llegue a entregar el 26 de mayo puede directamente entregar el 2 de junio. Bien, entonces, si no llegan al 26, pueden entregar el 2 de junio directamente. ¿Está? 3 TPs obligatorios y el final. Está bien, Mariana, no hay problema. O sea, lo único es, si ustedes quieren subir resoluciones, eh, vamos a usar otro foro, ¿bien? Yo después les digo, les creo un foro para que ustedes se puedan subir si quieren ejemplos entre ustedes. Yo no tengo problema, pero para no desvirtuar el de consultas, así queda todo lo que es consultas y errores en ese foro, ¿bien? Y les genero un foro para que se puedan subir los códigos e inclusive, o pueden usar el mismo cafetería virtual si quieren. Cuando tienen temas así de por ahí que hicieron el TP y no llegaron a entregarlo y quieren, o entre ustedes mismos, debatir un poco los códigos, usen cafetería virtual, ¿bien? Dejen el de consultas exclusivamente para consultas. Sí, no hay problema, no es por un tema de que me moleste ni nada, es un tema más que nada de que quede, porque después, ¿qué pasa? El curso va avanzando, por ahí hacen preguntas, por ahí hay un compañero que viene atrasado, entonces, por ahí ustedes hacen una consulta hoy, un compañero les sirve dentro de 2 semanas, ¿bien? Entonces, está bueno que el de consultas quede con consultas o errores porque eso les va a servir más a ustedes que a mí, en realidad, ver cosas que por ahí yo fui respondiendo antes y no es por un tema de volver a responder lo mismo, no, es un tema de ganar tiempo. O sea, por ahí ustedes están trabajando con algo, entro al foro de consulta, veo que Lucas preguntó eso hace 2 semanas, se lo respondí, pruebo, mira, era lo mismo, listo. Seguí trabajando y seguí avanzando, más cuando vienen con el tiempo límite. Por eso yo trato de que el de consultas quede bien para eso, porque nos sirve a todos. No hay problema con temas de diseño. De nuevo, yo no evalúo diseño, evalúo programación. Bien, lo dejo en claro durante todo el curso, por si no se entendió, porque eso es importante, está bueno que lo sepan. No se preocupen por los diseños, ¿bien? Yo les voy a explicar cómo importar los CSS, obviamente, y demás, pero vamos a evaluar programación a lo largo del curso, no diseño, no estilos, nada de eso. Así que no se maten, eso déjenlo para lo último, ¿bien?
Primero mátense con toda la parte lógica. No hay ningún problema con los diseños, por eso. Por eso no explico ahora CSS ni nada, porque sé que a ver, a algunos los voy a marear y a otros se van a poner a trabar con eso y no me interesa. Quiero que creen componentes, bien, no me interesa el CSS, el diseño. Después lo vamos a ver, no importa, porque obviamente lo tienen que ver, tienen que saber cómo aplicarlo. Por ahora no importa. Eh, el TP obligatorio ya lo pueden hacer y lo pueden entregar. Es hasta el 26 de mayo y hasta el 2 de junio, pero ya cuando quieran lo pueden entregar. Bien. ¿Alguna duda más? A ver, este no me acuerdo cuándo era. Ah, el 12 de mayo. Bueno, excepción. Hago una excepción porque el TP3 es subir el código, ¿bien? Excepción, voy a poner la del TP2 hasta hoy es 12, 13, hasta el 15, domingo, por si alguno está atrasado y lo quiere subir como le pasó a Mariana. Excepción porque esto después se hace son muchísimos en el curso y es difícil volver a corregir cosas anteriores, digamos, pues si no, no se termina de corregir. Es por eso que ponemos la fecha límite en los opcionales, porque no influyen en nada. En los obligatorios sí, si alguno se enfermó, tiene problemas laborales o algo, hacemos excepciones, porque eso lo necesitan sí o sí. En los opcionales no lo hacemos pues no lo necesitan. Pero como recién estábamos arrancando, bueno, estiramos un par de días más el optativo del módulo 2 para que lo terminen y súbanlo. Recuerden que ahí también tienen el video de la resolución, ¿bien? Una propuesta de resolución acá para que lo puedan hacer. Bueno, nos vemos, que tengan todos una buena semana y nos vemos el jueves que viene, 20 horas. Saludos.